Estimados, en esta tercera parte vamos a ver el papel del laboratorio de microbiología para el diagnóstico de los microorganismos multiresistentes. Para eso, entonces, existen unas consideraciones iniciales que hay que tener en cuenta. Primero, pues que todo paciente con antibiótico debe tener un cultivo específico del sitio donde ocurre la infección, por ejemplo, de tejidos, de orina, por ejemplo, lavado bronquiolvalar, por ejemplo, un cultivo de hueso. Todo esto unido con el tipo de paciente, si es paciente hospitalario, casi siempre con cepas nosocomiales, es decir, intrahospitalarias multiresistentes, o paciente en consulta externa con cepas salvajes, o cepas de origen con resistencia que es pequeña, pacientes de origen comunitario o al azar. Y recordar que todo paciente con antibiótico debe tener cultivo para guiar la terapia definitiva. Si bien la institución debe tener una guía específica para el uso empírico de los antibióticos, debe existir un cultivo para posteriormente guiar la terapia definitiva, es decir, escalar o desescalar la terapia. Casi siempre en las unidades de cuidado intensivo se requiere muchas veces escalar la terapia, sobre todo en pacientes con infecciones intrahospitalarias, porque los gérmenes ya son resistentes allí. Recordemos que uno de los exámenes más costo efectivos en el tratamiento de pacientes con infecciones es el Gram. Aquí vemos, por ejemplo, una coloración de Gram con cocos Gram positivos, como lo vemos aquí en cadena, que corresponderían a un estreptococo. Recordemos que de acuerdo con esta tinción, pues las bacterias se dividen en Gram positivas y Gram negativas. Nuestro interés en estas presentaciones es desglosar un poco las bacterias Gram negativas, pero recordemos que el Gram pues, se hace a través de una fijación de la bacteria sobre una lámina de vidrio, se colorea con cristal violeta, luego se le agrega al tratamiento yodo, se decoloriza con alcohol y aquellas que se decolorizan, que son las bacterias Gram negativas por sus propiedades en la pared de la bacteria, posteriormente se vuelven a colorear con safranina y toman este color distinto, que es un poco más claro, de las bacterias Gram positivas que debido a su pared mucho más gruesa hace que no haya decoloración con el uso de alcohol. Y esta es la estructura de la pared de las bacterias Gram positivas y Gram negativas. En una diapositiva anterior de esta revisión, pues veíamos esas diferencias y recordar de manera interesante que las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa, un espacio periplasmático, que es donde actúan las beta-lactamasas allí, las carbapenemasas, y por eso son tan resistentes a los antibióticos, y una membrana interna, y se colorean de esta manera. Casi siempre son los bacilos gram negativos. Estamos hablando de E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter. Y aquí están los gram positivos, casi siempre son los cocos tipo estafilococo o estreptococo, donde no existe una membrana externa, por el contrario, existe una pared, y debajo de la pared, que es muy gruesa, miren esta pared tan grande, distinta a esta pared del gram negativo, y por debajo de ella aparece la membrana plasmática normal, se colorean un poco más oscuro y son los cocos gram positivos. Aquí una diapositiva que nuevamente compara el grosor de la pared del ácido teicoico, lipoteicoico y el peptidoglicano, mientras que la pared de las bacterias gram negativas tiene ácido lipopolisacárido y tiene la membrana externa y la membrana interna y un espacio periplasmático donde está la pared, que es muy delgadita. Entonces los métodos de identificación en microbiología se basan en distintos sistemas dependiendo el lugar donde estemos. Se pueden hacer con tubos, se pueden hacer con sistemas mini autorizados y automatizados o sistemas automatizados grandes, que en la mayoría de los centros de referencia pues ya se hacen con estos sistemas automatizados, y no solamente aparece la identificación del germen, sino de una vez nos dice a qué antibiótico es sensible. Estos son con tubos que nos permite la identificación de acuerdo con el cambio, el color del tubo, y estos son sistemas mini autorizados donde pues también estos cambios de color hacen
que se identifique fácilmente. Los sistemas automatizados, pues los conocidos de las grandes instituciones, donde ya nos da un reporte de el germen como tal, y también de las concentraciones inhibitorias mínimas y adicionalmente de la resistencia. Entonces, un ejemplo grande. Y el laboratorio nos permite, de acuerdo con su especialidad, ver el tipo de beta-lactamasa o carbapenemasa que tenemos. Recordemos tipos de beta-lactamasa, los tipos TEM y SHB. Otro tipo de beta-lactamasa son las AMC, que ocasionan que la presencia de esta AMC utilicemos carbapenémico tipo CTX, TEM o la misma SHB. Y finalmente las carbapenemasas, que recordemos que una de las principales es la KPC, ¿sí? Que es carbapenemasa Klebsiella pneumoniae, que fue aislada principalmente o inicialmente en la Klebsiella pneumoniae, pero que diferentes bacterias como E. coli, las mismas pseudomonas, pueden expresar KPC. Y las MBL, que son metalo beta lactamasas. Entonces las KPCs, como lo veíamos, es una beta-lactamasa clase A, confiere resistencia a todos los beta-lactámicos, incluyendo los carbapenémicos. Ocurre en enterobacterias, principalmente en Klebsiella pneumoniae, pero también en Klebsiella oxytoca, Citrobacter freundum, Enterobacter, E. coli, Salmonella serratia, etcétera, etcétera. Pseudomonas, Acinetobacter. ¿Cómo se transfiere? Estos dos conceptos son muy, muy importantes y digamos que es un resumen general de la manera de transferencia. Uno son los transposones. ¿Qué son los transposones? Están asociados a otros genes de resistencia como aminoglucósidos y quinolonas, pero lo interesante es que son genes saltarines, es decir, están dentro del DNA de la bacteria, ¿cierto? Y pueden saltar a otro espacio. Inicialmente, miren cómo están acá, en esta porción del DNA y cómo salta a otra porción. Y resulta que ese salto, ese cambio, con una secuencia adicional, hace que ya sean resistentes a las bacterias, a los antibióticos. Entonces es una manera de cómo se seleccionan las bacterias que son ya resistentes. Uno, transposones. ¿Qué son los transposones? Genes saltarines dentro del DNA bacteriano. Y el segundo son los plásmidos. ¿Qué es un plásmido? Es una secuencia de DNA extra, digamos, extra del DNA normal de la bacteria, es decir, un DNA móvil distinto por fuera del DNA basal de la bacteria, que puede ser transferido a través de esto, que son los pilis, y a través de comunicaciones que se realizan entre las bacterias se puede transferir ese, duplicar, inclusive como un DNA normal, y transferir a través de los pilis o a través de uniones de transferencia entre las bacterias, y de esa manera una bacteria que era resistente le transfiere la resistencia a una que no era resistente. Entonces, en bacterias, por ejemplo, en infecciones polimicrobianas, uno ve cómo las bacterias pueden tener, puede haber múltiples bacterias y generar resistencia. Este es el ejemplo de la conjugación, transducción y transformación que se vio en unos videos anteriores. Entonces, ¿por qué la bacteria gram negativa puede producir la KPC mientras que la gram positiva no? Se producen acá, en el espacio periplásmico. Entonces, si hay una pregunta respecto a eso, ¿cuál es la principal diferencia entre una gram negativa respecto a una gram positiva para generar KPCs y que sean mejor, las carbapenemasas actúen mejor? La presencia del espacio periplásmico, es decir, entre la membrana externa y la membrana interna. Y la beta-lactamasa entonces simplemente rompe el anillo beta-lactámico. Este es el anillo beta-lactámico, se rompe por acá gracias a, digamos, el ingreso de una hidratación, ¿cierto? Una hidrólisis que aparece allí y se rompe ese anillo, y lo que sucede es que ya deja de actuar el antibiótico. Aquí lo vemos un poco mejor respecto a la estructura y cómo, por ejemplo, el imipenem puede ser abierto, destruido por las carbapenemasas. Entonces, recordemos que la emergencia de la resistencia a carbapenémicos se presenta principalmente por clones que pueden ser mutados, que pueden haber transferencia entre pilis o otros transposones y luego genera una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque se duplican y ya no son sensibles a los carbapenémicos. ¿Cuál es el principal medio
probablemente de transferencia. Esto. Los medios de transferencia principales es las manos, por eso en los servicios, unidades de cuidado intensivo, es tan estricto el control y el lavado de manos. La distribución mundial de las KPCs. Miren lo interesante, es una revisión bien reciente de la literatura donde nos dicen que nosotros somos endémicos y epidémicos para la producción de KPCs. Estos grupos de infectología son fuertes en toda digamos, el estudio de KPCs y se debe sospechar clínicamente cuando hay presencia de Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Acinetobacter, ¿cierto? Y gérmenes multiresistentes. Este es un ejemplo de una sensibilidad de una Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Mire, resistente a meropenem, imipenem, resistente a todo. Es allí donde el uso de la combinación de colistimetato, por ejemplo, con tigecyclina, sería una opción. El uso de colistimetato en estas bacterias podría ser una opción para el tratamiento. Los mecanismos de resistencia, principalmente cuando ya hay resistencia a carbapenémicos, entonces la producción de carbapenemasas, la pérdida de la porina OPRD, la presencia de blema SAM-C, más la pérdida de la porina OPRD, que es ese poro por donde pasa el betalactámico, en este caso un carbapenémico. ¿Cómo se clasifican en términos generales las carbapenemasas? A, B y D, de acuerdo con grupos funcionales, de acuerdo si hidrolizan o no al estronam, si son inhibidas por el EDTA, que es, digamos que es una sustancia que captura metales. Entonces la que es inhibida por el EDTA son las metalo-beta-lactamasas, es decir, las carbapenemasas dependientes de metales. Y las A son las inhibidas principalmente por ácido clavulánico. ¿El laboratorio cómo detecta todo esto? Por pruebas automatizadas, BACTEC o microscan, y debemos siempre hacer una prueba manual cuando hay resistencia a artapenem, imipenem o meropenem. Esa prueba manual, cuando hay resistencia, como en estos casos, miren, hay una resistencia completa, entonces es el test de Hodge. ¿Qué es el test de Hodge? Simplemente es colocar un carbapenémico con una bacteria que es productora del carbapenémico, está aquí, una E. coli multisensible, como se vio en un video anterior, y se coloca aquí la cepa que es resistente, ya conocida, y se coloca las cepas problema o las cepas que queremos identificar. Si se hace este halo de inhibición, de transferencia de resistencia, es porque el test de Hodge es positivo. Entonces, ¿cómo se comprueba? A través de una técnica manual que se llama el test de Hodge. Y el test con ácido borónico simplemente es para determinar si hay sinergia positiva frente a resistencia. Y mire cómo se forma este halo. Es para también comprobar la presencia de carbapenemasas. La prueba confirmatoria definitivamente es genotipificación, que no siempre se hace, o PCR o secuenciamiento de DNA, pero no siempre se hace en diversos laboratorios.